Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo streaming por el Facebook de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a conversar sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país, que hasta el día de ayer nos encontraba con más de 180.000 casos totales en el país y más de 3.000 fallecidos. Aún estamos a la espera del reporte de esta jornada. Pero para hablar de este tema hemos invitado al académico del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho y también presidente del Centro de Estudio Espacio Público, Diego Pardo. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Diego, mientras la gente ya se va conectando y nos está enviando sus preguntas, te quería pedir que nos hicieras una especie de balance de cómo ha sido estos meses de trabajo en la Facultad de Derecho, llevando adelante la labor académica y en paralelo el rol activo que has tenido en espacio público, asumiendo también una gran visibilidad durante la pandemia. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que para nadie ha sido fácil lo que significa esta epidemia. Eh, Desarrollar el semestre online tenía un montón de desafíos. Ahora yo creo que la evaluación igual es positiva. Mis alumnos tienen que ver si concuerdan con eso o no. Pero yo te diría que la principal diferencia, o sea, en lo bueno y en lo malo, en lo malo, digamos, es que uno, claro, digamos, sobre todo yo hago clases en el primer semestre, a mechones, y, digamos, han perdido la posibilidad de la interacción social, digamos, de aprender no solo mirando una pantalla, sino también interactuando con otras personas, gente de otras generaciones que les va diciendo un poco cómo hacerlo, cómo sobrellevar su carga académica, cómo adaptarse al ritmo de la universidad, cómo se llevan adelante las discusiones en un espacio universitario, que es muy distinto, digamos, del espacio escolar al que vienen mis estudiantes. Y yo creo que, claro, eso es sin duda un problema y ha sido, de nuevo, digamos, el desafío de tratar de reemplazar eso. Pero por otro lado, y el video que ponían al principio, yo creo que dice harto de eso, digamos, un poco de las cosas como pasan en esta universidad, eh, que al final te terminan trayendo juntos, digamos. Yo suelo, digamos, como tengo bastante diferencia de edad con mis estudiantes, son gente que tiene 18, 19 años, yo tengo 40. Digamos, mi relación con ellos suele ser un poco más bien distante, profesional, digamos, cordial, digamos, pero en cierto sentido distante. Y este semestre ha sido, yo creo, más cercana, digamos, he tenido que, por el mismo, digamos, por la misma situación de la epidemia. Me ha tocado tener que escuchar más sus historias, personas que tienen que, no sé, subirse a un techo para poder tener internet suficiente, para poder acceder, digamos, al contenido, personas que se les corta la luz durante una prueba. Y en ese proceso la gente te va relatando un poco su historia, digamos, los hogares de los que vienen, digamos, sus dificultades domésticas digamos, de compartir equipos, compartir conexión. Y yo creo, o sea, al menos para mí ese proceso de conocimiento ha sido, digamos, cierto, como lo atesoro como algo, digamos, bueno, porque yo creo que también me ha permitido conocer mucho mejor el tipo de estudiantes que tengo. Si miro, digamos, en retrospectiva, como comparándolo con cómo era el mundo en las clases presenciales, yo la verdad que sabía bastante poco de la, del tipo de, digamos, de situación en las que estaban mis estudiantes, y eso ha sido bueno, digamos, de la epidemia que me ha permitido de alguna manera conocerlos un poco mejor y desarrollar, yo creo, una relación un poco más cercana, o al menos de más conocimiento. No se trata de que seamos amigos, pero al menos conocer mejor las distintas realidades de donde vienen, que además la Universidad de Chile es una universidad muy diversa, entonces, digamos, eso es algo bien agradable. Y respecto de lo segundo que me preguntaba, para mí no ha sido fácil tampoco, porque bueno, yo soy un académico, y para peor, digamos, soy abogado, digamos. Entonces los abogados digamos, y los académicos estamos acostumbrados a hablar largo, a hablar mucho tiempo.
En las clases, digamos, duran 1 hora 10, si te invitan a hablar a algún lugar, puedes hablar media hora, y digamos, los abogados es peor todavía, digamos, si haces un alegato en la Corte Suprema tienes que hablar 1 hora, digamos, de corrido, digamos, sin parar, tratando de hacer tu argumento. Entonces, estamos acostumbrados a hablar largo, y claro, ahora me tocó, digamos, hacer la vocería de esta organización no gubernamental, Espacio Público, donde hay varios otros profesores de la Universidad de Chile también. Eduardo Engels quizás sea el más conocido. Pero hay varios colegas también de la Facultad de Derecho, está Luis Cordero, está Nicole Neme, que también son profesores de la facultad. Y bueno, me tocó, digamos, asumir la vocería en octubre, digamos, para más, para más particularidad. Empecé en octubre asumí como presidente ejecutivo, y que eso significa, digamos, un poco asumir la vocería de la institución. Los medios de comunicación social son muy distintos, digamos, a lo que yo estaba acostumbrado como académico y como abogado, digamos. Los minutos en televisión y en radio son muy cortos, y de alguna manera cada una de las palabras que usas, su significado a veces, digamos, se amplifica enormemente. Digamos, nos pasó ayer, digamos, usamos la palabra hibernar en uno de nuestros informes, y como consecuencia de eso estuve, digamos, varias horas del día tratando de explicarle a la comunidad qué era lo que habíamos tratado de decir, y que era un poco como cuál era el significado de esa palabra. Así que ha sido un desafío grande. No ha sido fácil, pero he contado también con harta ayuda, digamos, harta ayuda. El mismo Eduardo Engel, que fue presidente, digamos, algunos años antes que yo, ha sido una fuerte de consejo muy importante. Y también, digamos, el equipo profesional de Espacio Público me ha ayudado un montón para entender, digamos, los desafíos de la comunicación en los medios masivos. Así que, sí, razonablemente contento, supongo, cansado un poco, sí, porque ha sido un poco desgastante estos últimos días, pero bien. Y profundizando un poquito más en el trabajo que están haciendo en Espacio Público, ustedes han hecho un seguimiento a la pandemia y su manejo en términos diferentes puntos. Pero, ¿cómo ha sido la evaluación de ustedes hasta aquí? ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Cuáles son los puntos negativos de la estrategia? ¿Ven quizás ahora un cambio con el cambio de ministro? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, yo te diría lo siguiente, y eso es algo que es una crítica, no, digamos, no voy a ser el primero que la haga, y seguramente no voy a ser el último tampoco, pero yo te diría que si uno mira la estrategia inicial, el problema era un poco la falta de inclusión, digamos, la homogeneidad de pensamiento y de aproximaciones metodológicas de la gente que estaba tomando las decisiones. Uno no le puede pedir a un gobernante que conozca al detalle la realidad de cada uno de los espacios y territorios y personas que le toca gobernar, pero lo que sí le puede pedir es que cuando va a tomar decisiones sobre espacios que no conoce o que conoce mal, las personas que sí lo conocen, ¿sí? Y que vengan de esos territorios, de esas realidades, digamos, conozcan esos espacios personales, estén incorporadas en los procesos de toma de decisiones. Entonces, lo que uno observa es que la estrategia inicial estaba compuesta por personas muy homogéneas, que pensaban un poco todos lo mismo. Y eso además, digamos, me parece completamente innecesario, digamos, en una sociedad como la chilena, especialmente donde tiene una comunidad científica muy fuerte. Chile ha hecho un esfuerzo por formar profesionales científicos y capital humano bien importante en la última década. Y yo creo que ha sido razonablemente exitoso. Tenemos una comunidad científica muy buena, mucho mejor, digamos, yo creo que la de varios de nuestros vecinos. Y de hecho, si uno mira simplemente el trabajo de distintas, digamos, de distintas facultades de la Universidad de Chile, nosotros siempre seguimos, por ejemplo, hay un reporte que hace un departamento de la Facultad de Ingeniería de Bochef, que evalúa la movilidad de las personas a través de datos agregados de sus celulares, que es muy útil y nos ha sido muy útil, por ejemplo, para evaluar el efecto de la cuarentena y cuánto, digamos,
digamos, y lo poco que hemos conseguido con la cuarentena. Ese ha sido, digamos, un informe súper importante. En el lado más propositivo, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública, hace relativamente poco, también sacó una capacitación en línea gratis, por supuesto, la puso a disposición de la comunidad para capacitar personas en materia de trazabilidad, que es algo que va a ser muy importante, digamos, para conseguir aplanar la curva y salir, digamos, de este problema que tenemos entre manos. Entonces, la comunidad científica, digamos, en Chile es muy buena y ha estado bastante ausente, o estuvo bastante ausente, del proceso de toma de decisiones de la autoridad sanitaria. A la nueva autoridad sanitaria, yo, digamos, me tocó reunirme con ella ayer, digamos, esto no es ningún secreto, él mismo lo puso en su cuenta de Twitter, el mismo ministro París lo puso en su cuenta de Twitter, y mi impresión inicial fue positiva en este sentido, digamos, él escuchó el trabajo que hemos hecho en espacio público y, digamos, el contenido de nuestros informes, y no solamente se ha juntado con nosotros, se ha juntado con mucha más gente, y tengo la impresión de que existe la voluntad de incorporar voces científicas y voces disidentes en su proceso de toma de decisiones. Porque al final del día esto es lo que siempre pasa en un problema complejo, digamos, y yo creo que te pasa a ti o a las personas que nos escuchan, digamos, cuando tienen un problema, una decisión importante en su vida. Normalmente las decisiones importantes tienen que ver con problemas complejos, que no son tan fáciles de solucionar o no tienen soluciones obvias. Si, digamos, uno tuviera un problema sencillo y la solución es obvia, no hay mucho que pensar. Pero si tienes un problema complejo en tu vida, lo que hace la mayor parte de la gente es preguntar, ¿cierto? Uno le preguntas a tu pareja, le preguntas a tu familia, le preguntas a tus amigos, y ese es un proceso que tiene por objetivo salir de tu, digamos, singularidad, de tu individualidad y de tus propios prejuicios, de tus propios sesgos, y contrastarlo con los distintos puntos de vista que pueden tener otras personas. Eso lo único que hace es enriquecer un proceso de toma de decisiones y permite que, digamos, las decisiones que uno toma sean adecuadas para la complejidad del problema. Yo creo que, de nuevo, el problema inicial de la estrategia sanitaria es que yo creo que el proceso de toma de decisiones estaba compuesto de personas muy homogéneas, y afortunadamente las señales actuales son en una buena dirección. El ministro lleva 2 días, digamos, este sería su tercer día, así que hay que, digamos, esperar y darle rodaje y la oportunidad de hacerlo bien, pero las señales iniciales yo creo que son positivas. Quedándonos en ese mismo tema, tú mismo lo has dicho, pero con este cambio en la cartera de salud se ha querido demostrar de alguna manera un giro en la manera de esta nueva fase en la estrategia, como se podría llamar. Se ha hecho una convocatoria más amplia, y se ha definido que el foco ahora va a estar entre áreas prioritarias que muchos expertos han relevado que es una necesidad para poder frenar el avance del coronavirus, que es el testeo, trazabilidad y tiempos de espera en los exámenes de PCR. Ayer vimos que ustedes también se reunieron con él, como tú mencionabas, pero un poquito más específico de esa reunión. ¿Qué crees tú que viene de ahora en adelante? O sea, por ejemplo, ayer mismo decíamos que se incluyeron, se van a incluir hoy 30.000 casos que no habían sido incluidos en los conteos anteriores. Un poco, ¿cómo evalúas tú cómo se puede seguir llevando esta estrategia? Ya, genial, gracias por la pregunta. Y déjame, digamos, decir una cosa antes, porque esta es una pregunta que debe haber contestado 150 veces en redes sociales. ¿Por qué, digamos, un doctor en Derecho o, digamos, un profesor de Derecho Económico está, digamos, opinando sobre materias de epidemiología? Y yo simplemente quiero decir 2 cosas. Uno, primero, que yo soy vocero de una institución plural, que tiene un montón de profesionales distintos dentro. Y, digamos, regularmente me toca tratar de hacer vocería sobre problemas que no están relacionados con mi área de especialidad. Digamos, en ese sentido es distinto cuando uno opina sobre la parte como académico en su trabajo propio y cuando le toca, digamos, ejercer la vocería de un esfuerzo colectivo. Y por otro lado también hay que tener en cuenta, y eso es algo que a mí me ha llamado la atención y que quizás está relacionado con el problema inicial del cual conversamos, que es que la gente tiende a compartimentalizar muy rápido los problemas. Y si uno mira los equipos de respuesta en los países que han tenido buena experiencia, son todos multidisciplinarios.
digamos, los procesos de toma de decisiones de las autoridades sanitarias de los países que han tenido respuestas más exitosas no están compuestas solamente por epidemiólogos y por especialistas en salud pública. Digamos, también hay sociólogos, también hay economistas, también hay cientistas sociales y también hay gente, digamos, incluso de espectros del conocimiento menos relacionados con lo cuantitativo, antropólogos, sociólogos, digamos, gente o especialista en comunicación, digamos, gente que tiene otros puntos de vista que aportar. De nuevo, cuando uno tiene un problema complejo, no, o sea, no es un problema que puedas resolver con un grupo de especialistas que tienden a concordar en algo, digamos, en una visión respecto del mundo, digamos. Y en ese sentido, la interdisciplinariedad de los equipos de respuesta. Esto se va a ver, digamos, cuando se hagan estudios más adelante, pero yo creo que la interdisciplinaridad de los equipos de toma de decisiones va a ser una de las claves de éxito de los casos de las autoridades sanitarias que lo hicieron mejor. Y lo que me estaba preguntando, ¿qué era? O sea, me fui por la rama y se me olvidó. Un poco sobre la estrategia, que me pudieras comentar. Ustedes en la reunión El de ayer TTA, pudieron ¿cierto? El hablar testeo, de, trazabilidad y aislamiento. exacto, de que si quizás en la reunión de ayer, por ejemplo, se abordó también Sí. este punto que muchos expertos han destacado, que es lo principal en este momento. Sí, el testeo. Necesitamos reforzar el testeo y la trazabilidad y el aislamiento para que la gente un poco entienda. El TTA lo que te permite es identificar la gente que está enferma de la que está sana. Trazar sus redes de contacto y por lo tanto encontrar posibles otros contagiados y, digamos, aislarlos para que no sigan, acelerando el contagio, los niveles de contagio de la enfermedad. Un estándar razonable, por ejemplo, porque claro, si uno mira, ¿qué pasa cuando uno mira ejemplos como los de Corea, que tomó muy buenas decisiones, o sea, tomó malas decisiones al principio, pero rápidamente corrigió el curso, o Nueva Zelanda, que siempre tomó buenas decisiones, que de alguna manera la capacidad de compararnos con esos ejemplos es difícil, porque ese buque de alguna manera ya partió. Pero si uno mira, por ejemplo, qué es lo que está haciendo Inglaterra, que es un país que está en problemas, igual que nosotros, muchos contagios, muchos casos activos, muchos fallecidos. Ellos implementaron hace poco un sistema reforzado de testeo, trazabilidad y aislamiento que en los centros de salud primaria que practican los test recopilan buenos datos respecto de las personas que están testeando. Entonces en 24 horas hay un sistema, un call center que les permite contactar a esas personas que tenían positivo, identificarlas, darle instrucciones sobre cómo tienen que proceder, digamos, hacer la conexión con los organismos de apoyo económico que eventualmente tienen que entregarle alivio económico a esas personas, pero al mismo tiempo solicitarle su red de contacto para saber con qué personas, digamos, tuvo contacto y a su vez contactar a esas personas. Digamos, en esas mismas 24 horas, un 75% de los test positivos son contactados por el NHS. Y a su vez contactan a las personas que, digamos, estuvieron en contacto físico con el contagiado, y eso permite que con un solo test tú puedas llegar a 5 personas, ¿sí? O sea, multiplica por 5 tu capacidad de discriminar entre contagiados y enfermos, o sea, entre contagiados y no contagiados, y a su vez, digamos, multiplica por 5 tu capacidad de aislamiento selectivo, que es la mejor, digamos. La capacidad de aislamiento selectivo es lejos la más efectiva. Nosotros estamos en condiciones, o sea, tenemos que hacer eso. Tenemos que mejorar nuestros estándares de testeo, trazabilidad y aislamiento. Pero también hay que tener en cuenta que estamos muy detrás de la curva, ¿sí? O sea, cuando se dice regularmente que perdimos de vista la curva de contagio, es verdad. ¿Por qué? Los índices de positividad de la enfermedad, para que, digamos, la gente que no está escuchando, digamos, no perder a la audiencia en esto, la positividad es básicamente una fracción que tiene en el numerador el número total de test y en el denominador, o sea, el número total de test positivos en el numerador y el número total de test en el denominador. Y por lo tanto, digamos, para una fracción de tiempo determinada, un día, una semana, lo que sea. Lo que dice el organismo, entonces, esta positividad es un indicativo de la cifra negra de contagio. O sea, qué tan buena es tu cifra explícita de contagios para capturar la cantidad real de contagiados que hay ahí afuera. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y lo repitió el ministro París
en su entrevista del día lunes en el Mercurio, fue que es necesario que la positividad esté en un rango entre el 5 y el 10%, ¿sí? Para que, de nuevo, tu número explícito de contagiados sea razonablemente bueno respecto de la cantidad de contagiados que hay allá afuera. Cuando en Santiago en particular y en Chile en general, pero específicamente en Santiago, los índices de positividad llevan semanas siendo muy altos. 30%, 40%, 50%, un día que tuvimos 60%, digamos. Entonces, si tú tienes una positividad promedio del 30%, estamos hablando de 3 o 6 veces, digamos, estos estándares del 5 y del 10. Entonces, mucho. Y eso significa que tu cifra negra es demasiado grande. Y por lo tanto, cuando tú tienes un nivel de positividad de esa magnitud, la capacidad de discriminar entre enfermos y no enfermos la perdiste. Y por lo tanto, tu capacidad de practicar testeo de trazabilidad de aislamiento no es buena, ¿sí? Entonces, junto con reforzar el TTA, también necesitamos reducir la movilidad de Santiago, porque como perdiste la capacidad de discriminar entre enfermos y no enfermos, lo único que te queda para, digamos, aplanar la curva son estas medidas de grueso calibre, que se aplican indistintamente a contagiados y no contagiados, como las cuarentenas. Y es lo único que te queda. Y en el caso de Santiago es peor todavía, porque, digamos, la cuarentena lleva un mes, pero es nominal, es una cuarentena nominal. Cuando uno mira, digamos, afuera, hay gente circulando, y de hecho, si uno mira los datos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, que te comentaba el otro día, o sea, que te comentaba hace un minuto, la primera semana después de haberse decretado la cuarentena en Santiago, la reducción de movilidad fue cercana a un 40%. Lo cual no es mucho, porque la expectativa que uno tendría cuando mira la experiencia comparada es más bien cercana a un 70-80%, el doble de esa cantidad. Pero lo que es peor es que digamos, a medida que transcurrieron las semanas, esa tendencia se fue revertiendo, y hoy día la movilidad en Santiago está al alza, digamos. Cada vez hay más movilidad en Santiago. Y estamos con una movilidad cercana, digamos, al 85%. O sea, básicamente la ciudad está funcionando a un 85%, lo cual es muchísimo para una ciudad que está en cuarentena. Entonces, necesitas ese número bajarlo, digamos, bajarlo significativamente. Para que tengas otro orden de magnitud, Valparaíso, que lo ha hecho bastante mejor en este sentido, los primeros días de cuarentena reflejaron una disminución del 60%. Eso es más cercano. Digamos, todavía no es el 70-80% que uno esperaría mirando la experiencia comparada, pero es más cercano. Y ya metiéndonos bien en este tema de las cuarentenas, como tú mencionabas, esta semana entramos en cuarentena más grande entre Valparaíso, pero además también se están pidiendo mayores penas para las personas que no cumplan con la cuarentena, que salgan sin permiso, y se están intentando también mejorar los apoyos a las familias más vulnerables. Pero ustedes en el informe, que ayer fue muy comentado, dicen que es necesario reducir decididamente la movilidad en la ciudad de Santiago, porque la ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes en estas condiciones, y por eso proponen esta hibernación, que después sabemos que tú tuviste que salir a explicar de qué se trataba. Pero me soplan ahora hace unos minutitos que el ministro París acaba de decir que no es posible implementar la hibernación porque nos quedaríamos sin alimentación, sin servicios básicos, y que eso mismo puede agravar la situación sanitaria de los ciudadanos. Entonces, un poco, si me puedes explicar de qué se trata la propuesta de la hibernación y cuál es la alternativa si el ministro dice que no es posible implementar una medida de ese calibre. A ver, la hibernación no es un concepto técnico, digamos, es una palabra. ¿Qué es lo que ocurre? La idea de cuarentena se ha vaciado de contenido en este mes, digamos, porque efectivamente estamos en cuarentena, pero en los hechos no estamos en cuarentena. Entonces, para tratar de explicar o de visibilizar la necesidad de reducir la movilidad en Santiago, utilizamos esta palabra hibernación. No he escuchado con detalle, digamos, las palabras
del ministro, pero ciertamente está, digamos, y no hay que minimizar el esfuerzo que supone conseguir que la gente se quede en su casa por un espacio relativamente prolongado de tiempo, 3 semanas o lo que sea. Se requiere un esfuerzo administrativo bien importante, especialmente para, digamos, un Estado que no está acostumbrado a hacer eso, digamos. En Europa el Estado, digamos, tiene una tradición de asistencialismo mucho mayor, entonces, digamos, les resulta relativamente más fácil hacerlo. En Chile nuestro Estado redujo su tamaño y su, digamos, y su capacidad de asistir en estos problemas sociales desde hace bastante tiempo, desde hace 30 años. Y entonces está, digamos, claramente está poco preparado para esto, y por lo tanto el desafío es muy grande, es muy importante. Y eso exige, y como siempre pasa, digamos, cuando las autoridades toman decisiones de este tipo, hay fines conflictuados, digamos, y tiene que tratar de balancear cosas, o sea, fines conflictuados. Y obviamente, cuando tú, digamos, privilegias solamente una finalidad, seguramente, digamos, puedes terminar con una solución que es más mala que, digamos, que el problema que quería arreglar. Eso suele ocurrir en políticas públicas. En ese sentido, digamos, nosotros lo que queremos es visibilizar la necesidad de reducir la movilidad de Santiago, y tengo la impresión de que la autoridad sanitaria ha tomado nota de ello y va a tratar de encontrar la manera de hacerlo en este balance entre distintos fines y, digamos, atendidas sus capacidades operativas y, digamos, y las distintas cosas. Digamos, yo creo que lo que corresponde es darle rodaje. Ya se visibilizó el problema, y esperar a ver cuáles son las medidas concretas que se anuncian para hacerse cargo de este problema. Y en cuanto, yo sé que es súper complejo hacer estimaciones de cuánto va a durar esto, porque estamos en un momento bastante crítico, pero a partir de las cifras y las condiciones actuales, ustedes han logrado quizá trazar escenarios de cuánto tiempo más podría prolongarse este momento en que vamos al alza, y bajo qué circunstancias creen ustedes que se podría hablar de una apertura. ¿Cómo apertura? O sea, como volver a un poco a salir de esta situación de las Levantarla cuarentenas. lo contrario. Claro, como un poco la estimación Súper de cómo va a ir difícil. avanzando. Súper difícil saberlo. Es difícil. Aquí hay, digamos, es difícil hacer pronósticos, porque esto de alguna manera no son, digamos, lo que ocurra depende un poco de la gente que tiene que tomar las decisiones. Entonces, cuando uno, digamos, es difícil hacer un pronóstico sobre cosas que dependen de uno, digamos. Digamos, es como si yo te dijera, ¿cuándo pronosticas que, no sé, si tienes una meta en tu vida de hacer deporte, ¿cuándo pronosticas que vas a empezar a entrenar para esa meta? En verdad no es un pronóstico, digamos, ¿cuándo quieres hacer algo? Esa es un poco la pregunta. Y esa es una pregunta que más que técnica es una pregunta de política sanitaria, digamos, y ¿cuándo y con qué intensidad quiere enfrentar este problema a la autoridad? Eso es algo que, digamos, Pero que les ustedes han corresponde a evaluado ellos. quizás algún escenario en que se podría como empezar quizás a hablar de que estamos saliendo de este momento crítico. Yo creo que es muy difícil pensar en salir del momento crítico dejándolo a su, digamos, propia destino, digamos. O sea, mantener la situación que estamos no va a hacer que el problema se resuelva, digamos. Si uno mira la curva de contagio, está prácticamente vertical. Yo no sé si, digamos, la gente la sigue en las conferencias de prensa diarias del ministro de Salud. Primero teníamos una pendiente relativamente poco pronunciada, fue aumentando, tuvimos esta como meseta temporal, digamos, entre abril y mayo, y ha ido pronunciándose y ahora está prácticamente vertical la curva de contagio. Entonces, claramente es un problema que no se va a arreglar solo. Pero yo creo que eso lo tienen claro la autoridad sanitaria. Y
y ciertamente, digamos, desde el punto de vista tratando de balancear lo económico y lo sanitario y lo social y todas esas cosas, lo que muestra la evidencia comparada es que medidas restrictivas severas pero cortas son mucho más efectivas que esta situación en la que estamos nosotros, donde tenemos una situación nominalmente restrictiva, en la práctica no tan restrictiva, pero que se alarga por mucho tiempo. Eso es lo peor, en todas las dimensiones, digamos. Es peor en lo sanitario, es peor en lo social, es peor en lo económico. Es mucho mejor, digamos, que tú tengas, o sea, que asumas el problema que tienes y tengas medidas severas pero cortas que digamos, prolongar el tema por mucho tiempo. Y ya yéndonos un poquito al tema de las cifras y la transparencia. Ustedes, desde Espacio Público, hicieron un trabajo importante para generar algunos cambios, por ejemplo, en el tema del conteo de los fallecidos. El gobierno también ha Sí. tomado distintas decisiones en los últimos días, pero ustedes, ¿cómo estiman que se está llevando hoy el conteo? Y quizás si es que debería haber una mayor comunicación de la forma en que se está haciendo. Mira, esto es algo que suele pasar. Cuando tú tomas la decisión de aumentar tus estándares de transparencia, lo primero que pasa es que aparece información que seguramente deberías haber revelado antes y que te compromete. ¿Sí? Digamos, por eso es que todos los gobernantes en todas partes del mundo, digamos, la transparencia tiene que ser a contrapelo digamos, de los gobernantes. Y siempre es la sociedad civil la que empuja por mayor transparencia y los gobernantes quienes la resisten. Eso es normal porque cuando tú tomas esta decisión de aumentar la transparencia, lo primero que encuentras siempre es más crítica, digamos. Hay críticas porque, digamos, no eres transparente, pues eres transparente y hay más críticas, porque la información que revelas te compromete más todavía. Eso siempre pasa. Y es parte del costo de una transición hacia, digamos, un gobierno más transparente. Pero cuando eso pasa, también es deber, digamos, de la comunidad y de la sociedad civil, recordar que también hay que valorar el esfuerzo de hacer más transparente. Digamos. Entonces, yo creo que este es un periodo de transición donde efectivamente se está abriendo datos digamos, y visibilizando de mejor manera los problemas. Y hay que, digamos, darle un tiempo a ese ajuste de estrategia, porque, digamos, la información que va a salir estos días, digamos, los 31.000 positivos adicionales que se sumaron ayer en distintos días de la epidemia, es un número muy grande. Y de alguna manera cuesta, yo entiendo que la gente le indigne, digamos, que cómo es posible, digamos, que digamos, estos test no estuvieran adecuadamente contabilizados. Y es verdad, digamos, y yo lo comparto, y es algo que no debería haber ocurrido. Pero bueno, ocurrió, se liberó la información y en principio pareciera que eso no va a volver a suceder y que se han reforzado sus equipos. Y lo que sí, digamos, uno podría decirle a la autoridad sanitaria es que si sus equipos necesitan reforzamiento, si hay un problema, digamos, de ausencia de recursos humanos, tiene sentado en la mesa social a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, que han hecho el ofrecimiento digamos, de poner el hombro en esos casos. Y de nuevo, dentro de la apertura y de la invitación a colaborar con la sociedad civil, digamos, ese es un aspecto práctico, digamos, y bien concreto, donde si los equipos necesitan reforzamiento para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, yo creo que tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile estaremos dispuestos a poner el hombro. Y en relación a esto mismo de las cifras y la comunicación de estas, al igual que las medidas de restricción, ¿crees que estos cambios en la forma en que se hace el conteo, en la metodología, ha sido relevante para el manejo de la pandemia y la efectividad de las medidas? O sea, que quizás la ciudadanía como que no cree mucho porque se han hecho demasiados cambios. Sí, ciertamente, digamos, o sea, tener un mensaje confuso siempre erosiona la credibilidad. Y que, digamos, los números no te cuadren es algo que lógicamente erosiona la credibilidad.
de una epidemia que en cierto sentido es una epidemia que se transmite a través de números, número de contagios, número de activos, número de fallecidos. Son todos números que lo que buscan es capturar la gravedad del problema sanitario que la sociedad, digamos, está enfrentando. Ciertamente, digamos, eso es un error, esos errores yo creo que han influido y han erosionado la capacidad de la autoridad sanitaria para llevar adelante las políticas que contribuyan a resolver el problema, pero eso es algo que ya ocurrió. Lo que tenemos que hacer yo creo que es empujar para que no siga ocurriendo y mejorar en esos espacios. Yo creo que el proceso de aprendizaje para el nuevo ministro y para la nueva autoridad sanitaria es muy rápido, digamos, se van a tener que aprender rápido de los errores y echarlos a andar, pero digamos lo que uno advierte, de nuevo, llevan 3 días en el cargo, pero lo que uno advierte son señales positivas en ese sentido también. Y ya moviéndonos un poquito de tema, vimos este fin de semana que se llegó a un acuerdo bastante transversal en materia económica que debería materializarse prontamente con diversas leyes en el Congreso. ¿Es un avance desde tu perspectiva este acuerdo en relación a las primeras medidas económicas? Y si son suficientes quizás estas nuevas propuestas para hacer frente a esta situación, pensando que coincidentemente las personas más vulnerables son las que están más afectadas por los efectos de la pandemia. A ver, sí, ciertamente, bueno, de mi opinión personal, pero también como mi opinión como miembro de la institución, lo primero que debería hacer es digamos, divulgar que parte de esta propuesta, digamos, o sea, de este acuerdo, fue trabajado intensamente por un grupo de economistas, dentro de los cuales hay 2 miembros de Espacio Público. Uno de ellos es Andrea Repeto, y el otro es el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José de Gregorio. Entonces, ciertamente, como institución, digamos, nos parece que es un plan muy razonable y que mejora ostensiblemente lo que hoy día se estaba haciendo. En este tipo de cosas siempre ocurre que uno entra a una conversación, a una discusión de un problema que es complejo, y la solución nunca va a ser 100% lo que tú querías, digamos. Eso es parte de las conversaciones. Cuando hablábamos recién que los problemas complejos requieren diferentes personas con diferentes visiones, la consecuencia de eso es que, digamos, el resultado de ese proceso de toma de decisiones, la solución no va a ser exactamente igual a la idea que uno tenía preconcebida cuando entró a esa sala de reuniones o lo que sea, digamos, el espacio que tú te imagines donde esto tiene lugar. Y eso está bien, digamos, es parte de una conversación donde ninguna sola de las personas que están ahí dentro tiene el 100% el 100% de la verdad, el 100% de la información necesaria para resolver el problema. Entonces, creo que es una muy buena medida, y ciertamente, digamos, yo felicité a tanto a Andrea como a José de Gregorio, tanto a Andrea Repeto como a José de Gregorio por el esfuerzo que hicieron, que yo creo que fue muy, muy valioso. Y posterior a que ya se empiecen a materializar estas nuevas ayudas, ¿qué crees que debería ser lo siguiente, lo principal para también quizás seguir ayudando a que las personas puedan efectivamente cumplir con las medidas de restricción, de quizás quedarse en la casa y no salir, por ejemplo, a trabajar? No sé, muchas personas que tienen trabajos informales, que igualmente tienen que salir en el fondo a sacar el sustento del día. ¿Qué otra medida, aparte de este aporte económico, consideran ustedes que quizás podría ser relevante para ayudar a las personas que están en una situación complicada en este contexto? A lo que uno observa en Santiago, incluso si miras este 40% de disminución de movilidad promedio en la ciudad de Santiago, en las comunas del sector oriente, las comunas más ricas, era mayor, digamos, era mayor al promedio, era un 60%. Y en cambio las comunas del sector poniente, que son las comunas más pobres, es cerca de un 20%, menor al promedio. El promedio digamos, el punto medio entre estas 2 posiciones.
Respecto de las dos, que son realidades muy distintas, uno tiene que tener políticas distintas. Respecto del 60% de las comunas más ricas de Santiago, la pregunta que uno se debería hacer es ¿por qué solo un 60%? Digamos, ¿por qué esas comunas donde la posibilidad de teletrabajo es real y además, digamos, la participación en el mercado formal es mucho más frecuente y por lo tanto son personas que tendrían la posibilidad de acceder al seguro de cesantía, digamos, con las modalidades de flexibilización que se aprobaron y que se van a reforzar en este acuerdo económico? ¿Por qué no aspirar a un 80, un 90%? Y quizás en ese caso, o sea, quizás respecto a esas comunas lo que hace falta efectivamente es más fiscalización y, digamos, una campaña para que concientice sobre la importancia y la severidad del problema. Pero respecto de este 20% de las comunas, el 20% de movilidad que se observa en las comunas más pobres de Santiago, uno no puede solucionar ese problema solamente con fiscalización digamos, y campañas de concientizar del problema. Es muy posible que las personas sean conscientes de ese problema, pero si tú los pones, digamos, en la disyuntiva de tener que elegir entre quedarse en casa o alimentar a su familia, esa es una decisión evidente, digamos. Obviamente van a elegir a alimentar a su familia y uno no puede poner a un ciudadano, digamos, en la posición de tener que infringir la ley para poder alimentar a su familia. Es como un poco digamos, la metáfora esta de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, donde digamos, este personaje, Jean Valjean, que rompe la vidriera y roba pan. Digamos, y este pecado de alguna manera lo persigue el resto de su existencia y uno no puede pedirle eso a la gente, no puede pedirle que se quede en su casa si no son capaces de alimentar a su familia y para esas otras personas uno necesita una política distinta y una política focalizada en hacerles llegar, digamos, en hacerles llegar el soporte económico que les permita estar en la posición de respetar la cuarentena. Hay que recordar que en estas comunas, digamos, a medida que la epidemia se fue moviendo hacia el poniente, Santiago se fue acercando a comunas donde la participación en el mercado formal es menor. Y la participación en el mercado formal, o sea, si es menor la participación en el mercado formal, o sea, son personas que dependen de actividades de la economía informal para subsistir. Eso significa dos cosas, que la posibilidad de teletrabajo es casi nula, digamos. Nadie puede, de alguna manera, dedicarse al comercio minorista en la calle a distancia, digamos. Eso es irreal. Y tampoco son personas que tengan acceso al seguro de cesantía, entonces es otra tipo de políticas que hay que llegar ahí. Y yo esperaría que en el diseño, en el rediseño de la cuarentena de la ciudad de Santiago se tenga en cuenta, digamos, esa particularidad de esos otros territorios, donde es necesario llegar con una política distinta que simplemente la fiscalización y sanción digamos, y hacer más severa, digamos, las infracciones a la cuarentena. Y para empezar ya a cerrar esta conversación, ¿cuáles son para ti los desafíos urgentes y a largo plazo, considerando que por ahora no tenemos la certeza de que vaya a haber una vacuna, ni su disponibilidad tampoco a corto plazo? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos en este momento y ya un poquito más a largo plazo? A ver, en el corto plazo lo más urgente, y ya digamos, lo conversamos hace un rato atrás, es reducir la movilidad de la ciudad de Santiago. Eso es crucial para poder establecer una política de testeo, trazabilidad y aislamiento que te permita estar delante de la enfermedad y no mirándola, digamos, desde atrás, y no que ella te mire desde el retrovisor. Ese es el problema principal. Y, digamos, en el mediano y largo plazo, tratar de sacar lecciones rápidas. Digamos, yo creo que en parte los problemas de la autoridad sanitaria son problemas que se arrastraban desde hace mucho tiempo en el Ministerio de Salud y que tienen que ver con su cultura de datos, digamos, su cultura de datos y su cultura de toma de decisiones, digamos. Cómo se levantan datos, cómo se alimenta el proceso de toma de decisiones de la autoridad sanitaria. Y por otro lado, digamos, la capacidad de incorporar
a la comunidad científica y al mundo académico en estas decisiones. Digamos, esas son digamos, dos en el mediano plazo para hacerlo mejor en la siguiente oportunidad que nos toque un desafío semejante. Esas dos cosas son fundamentales. Una mejor cultura de datos y un proceso de toma de decisiones más inclusivo. Perfecto. Y para cerrar, ¿quieres algún comentario final, alguna recomendación a las personas que nos están escuchando? No, yo agradecer, digamos, la invitación. Yo creo que, como decía en el video al principio, yo estoy muy orgulloso de mi universidad, creo que hemos estado a la altura del desafío. Como les digo, incluso en mi labor como vocero de la ONG, usamos constantemente digamos, los insumos que genera la comunidad científica de la universidad y que son fundamentales. Y agradecerles, por supuesto, su trabajo al personal sanitario de la universidad que están, digamos, trabajando sobre marcha desde hace ya varios meses. Sí, muy importante eso último que tú dices. Y bueno, muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron hoy día. Estuvimos conversando con el académico del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho y presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. Muchas gracias, Diego, por esta conversación y que tengas un buen día. Nos vemos quizá en otra oportunidad. Chao, que estén bien. Chao. Chao.